Muy buenas noches, gracias como todos los lunes por estar con nosotros. Por supuesto, en vivo y en directo los vamos a acompañar hasta las 21:30 en una semana que ha dejado muchas cosas en materia de hechos delictivos. Tal vez el más resonante y que mayor atención está acaparando por estas horas tiene que ver con un homicidio que ocurrió en confusas situaciones que son motivo de investigación el viernes por la noche. La víctima, un joven dominicano de 20 años, aparentemente estaba cometiendo un asalto cuando 4 personas acudieron en auxilio de quien estaba sufriendo esa circunstancia y tras provocarle una golpiza, una de ellas le efectuó una puñalada que con posterioridad acabó con su vida. Esto lo digo en potencial porque todavía no está certificado, son los dichos del único detenido por este asesinato. Vamos a ocuparnos, por supuesto, con las últimas novedades y también con algunas miradas, como por ejemplo la de la defensa oficial de quien hoy está privado de su libertad. No escapa a la realidad otros tantos hechos delictivos que han ocurrido en las últimas horas y sobre todo porque algunos de ellos generan serias pérdidas económicas para el damnificado. Nos estamos refiriendo al caso del ingeniero electricista Enrique Castro, que su actividad profesional tiene, entre otras tantas tareas, su depósito compartido con una conocida constructora a la que ingresaron días pasados delincuentes y se llevaron una importante cantidad de herramientas. Repasamos el hecho y después charlamos con el damnificado sobre esta difícil situación que le ha tocado atravesar. La policía trabaja para poder reunir elementos que permitan esclarecer el cuantioso robo de herramientas que sufrió el ingeniero electricista Enrique Castro, aunque todavía no hay una pista firme que permita atrapar a los responsables del hecho. En la madrugada del último viernes, autores ignorados ingresaron en las instalaciones de la firma Maralex de calle 57 entre 40 y 42. Lo hicieron por una ventana que comunica con una oficina luego de forzar una reja de protección y desde allí se dirigieron hasta el depósito donde se encuentran los vehículos y los elementos de trabajo de la empresa. Del lugar, que comparten comerciantes, el maestro mayor de obras Carlos Bugando y el ingeniero electricista Enrique Castro se alzaron con una importante cantidad de herramientas de este último. El damnificado contabilizó el robo de taladros, rotopercutores grandes, máquinas de soldar, herramientas de precisión para el montaje de obras de electricidad y tijeras de corte de cables. También enumeró otros faltantes como disyuntores, máquinas de enroscar, pinzas, sensores y elementos de iluminación. Castro realizó una estimación económica del robo que produjo una pérdida superior a los 100.000 pesos. Una vez que se hicieron de todo el botín, los ladrones retiraron un soporte traba persiana y provocaron la rotura de un candado para retirarse por el acceso de la firma comercial que comunica con calle 57. Se descuenta que por el lugar introdujeron un vehículo que les sirvió de apoyo para trasladar la totalidad de los elementos. Ningún vecino había advertido movimientos de personas extrañas a la firma que llamaran la atención para poner en conocimiento a la policía. Con posterioridad se hizo presente personal de policía científica que trabajó en el levantamiento de rastros con la finalidad de hallar algún indicio que sirva para la pesquisa. El caso fue capturado como robo agravado y hasta el momento no se han efectuado diligencias que conduzcan a la detención de los delincuentes, como así tampoco a recuperar las herramientas robadas. Bueno, está con nosotros Enrique Castro tratando de reponerse de este difícil momento, situación que le ha tocado vivir, como otras tantas personas que lamentablemente tienen que pasar por esta situación y ser un damnificado más, entre otros tantos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Primeramente, darte las gracias por haberme convocado. Bueno, yo soy uno más de los que nos ha tocado vivir esta serie de ilícitos que bueno, no solamente nos perjudican a nosotros, perjudican a la gente que está conmigo y al resto de los que podés brindar los servicios y demás. Pero bueno, podría haber sido peor, porque de acuerdo a ciertas cosas que ubicamos, hasta podría haberse ocasionado un incendio, que hubiera sido todavía peor a lo sucedido. Y bueno, tiene su magnitud por el daño económico, el daño anímico. Yo sé que mucha gente y algunos allegados a mí han tenido otras situaciones por demás traumáticas, que uno piensa que lo de uno es mucho menor de lo que les puede haber tocado vivir a ellos, es cierto. Pero en realidad, en el fondo estamos todos perjudicados. En mayor o menor medida la sufrimos todos.
¿Usted cree que esto fue un robo con inteligencia previa o directamente ingresaron en la búsqueda de algún elemento de valor, llamaron la atención esas máquinas, esas herramientas? Yo tengo un concepto de siempre que este tipo de personas o de gente utiliza las 24 horas del día pensando qué y cómo va a cometer un ilícito. Si hacen inteligencia, si es al voleo, es difícil de precisarlo. Pero los demás no tenemos, no tenemos la estructura mental, diríamos, para pensar de esa forma qué es lo que nos van a hacer o qué demás, y a veces dejamos huecos, diríamos, que los demás los pueden aprovechar, es cierto. Ahora, es llamativo que se hayan robado una serie de herramientas que son propias de una actividad muy específica. Nosotros hablábamos el otro día y qué posibilidad de mercado. Yo digo todo, desde cualquiera de las herramientas, máquinas, instrumental, materiales, pueden llegar a conseguir el mercado, uno mayor, pero yo digo siempre, si ese mercado se lo restringiera, sería imposible ubicarlo, entonces claro, directamente se achicaría toda posibilidad de robo porque no tendría valor. Algún comentario que uno ha oído también, en algún momento, que eso va a un agujero negro, un pozo que ni siquiera tiene valor, algunas cosas seguramente se van a ubicar en el mercado. ¿Confía entonces en la labor investigativa que posibilite recuperar, no sé si todo, pero una importante cantidad de esas herramientas? Mira, yo en primer momento, cuando hablamos con Hugo el viernes, quise hacer hincapié en la prestancia en la cual llegó la policía, en el trato de la policía. Ahora, que después se pueda llegar a hacer algo, desgraciadamente los antecedentes dan que no se obtiene prácticamente soluciones o se encuentren las cosas. Tampoco soy quien para decir si la tarea son eficientes o no eficientes. Yo no tengo los elementos, o creo que ninguno de los ciudadanos comunes. Lo que sí puedo decir es que cualquiera de nosotros, cuando cualquier actividad que desarrollemos, debemos rendir cuentas, si podríamos decir así. Yo creo que los demás deberían rendir cuentas de la misma forma, en su tarea investigativa, en poder resolver los hechos y demás, pero escapa a mi posibilidad de conocimiento, ¿es cierto? ¿Qué perjuicios de por sí genera para un ingeniero electricista la sustracción de estas herramientas? No, más allá que como ingeniero, en realidad mi actividad es más desarrollada en la parte de instalaciones eléctricas, ¿cierto? Aplicada a la ingeniería en una de las ramas. Máquinas, herramientas, herramienta en sí, instrumental, es lo que utilizamos todos los días. Seguramente, como me pasó el sábado, fui a buscar uno de los instrumentos y no me acordaba en el detalle que estaba y no estaba. Van apareciendo nuevas faltantes. Y va apareciendo. Con el correr del lo cuento tiempo, porque es un dato anecdótico. Seguro. Hablábamos con dos conocidos el viernes y dijimos, vamos a medir de otro trabajo que había hecho los niveles de iluminación que estaban para comparar. Digo, que hubiera a medir si no tenía con qué hacerlo. La policía científica estuvo presente. ¿Levantó algún rastro, algún indicio que sirva para orientar a los investigadores? Encontramos algunos. Bien. O sea, encontramos. Es un decir, fuimos con ellos acompañándolos. En todo momento era una mujer y otro un varón. Muy bien se fueron manejando. Nos fueron comentando cuáles eran los impedimentos para poder ir encontrando algún otro tipo de huellas. Algunas se hallaron, una que hallamos un poco preocupante por el hecho porque podría haber ocasionado un incendio, que hubiera sido la magnitud aún mayor del ilícito del daño, y bueno, después está en lo que puedan hacer ellos, ¿cierto?
Pero que es difícil, ¿no? A mí me escapa, no conozco todos los detalles de lo que ellos puedan... Eso es muy técnico, claro. Y uno puede entender, como en todo momento ellos hicieron hincapié, trataron de explicarlo, dónde estaban los inconvenientes para poder encontrar alguna cosa. Buscamos por todos lados, se recorrió todo, tomaron, la verdad, yo no tengo nada a decir de ellos, no, al contrario. En todo momento se buscaron, tratamos de buscar dónde podían estar, recorrimos todos los lugares, fueron muy abiertos y demás, ¿es cierto? Gracias por haber venido, esperemos que la policía pueda dar con el paradero de estos delincuentes y recuperar estos elementos que tan valiosos son, y de paso le decimos, si alguien le ofrece algo que es de una procedencia dudosa, no lo acepte porque está comprando algo que evidentemente es robado y pueden ser las herramientas que le sustrajeron al ingeniero electricista Enrique Castro. Perdóname, no, el caso como mío o algún otro que ha pasado exactamente lo mismo. Si no se restringe el mercado, siempre va a haber alguien que las pueda comprar. Donde se achique eso y se lo acote, es muy fácil ubicarlo, ¿no? Es buena parte de la solución también para erradicar el delito. Exactamente. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya retornamos con más culpables e inocentes. Bueno, avancemos. Son todas las condiciones que pidió Martín, ¿no? Perdón. Permiso, ¿eh? Hay días que estás muy fanático. Se la picó, papá. Sorry. Por eso necesitas Flow. Mira la tele en vivo en tu celu, tablet o compu. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisionflow.com.ar y descarga la app. Cablevisión. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Cafetería. Lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un bife. Sí, Ari, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar. Pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir lo queremos ver juntos. Cablevisión. Todas las maneras de amar la tele. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail escribiendo a clientes@cablevision.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual ingresando en cablevision.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Otro homicidio en lo que va de este 2018, esta vez ocurrió en una zona muy urbana, poblada, como 96 y 61, el viernes por la noche. La víctima, un joven dominicano, Jeffrey Ledesma Arias, 20 años. La investigación llegó a establecer cierto grado de responsabilidad en otra persona de 28 años, Marcelo Zabaleta, que se encuentra actualmente en calidad de detenido. Los detalles del caso y después nos referimos a algunas cuestiones más puntuales. La muerte del joven dominicano se produjo en medio de un confuso episodio de violencia donde no será sencillo para la policía y la justicia poder determinar quién fue el autor del sangriento hecho que ocurrió en la noche del último viernes. En base a la declaración de Marcelo Zabaleta, el único detenido que hasta el momento tiene el caso, se sabe que existió una feroz golpiza de la que participaron 4 personas que terminó cuando Jeffrey Ledesma Arias recibió una puñalada en el abdomen y que horas después acabó con su vida cuando era asistido en el Hospital Ferreira. La fiscal Verónica Pose escuchó al acusado del homicidio decir que se encontraba cumpliendo con un reparto de pollos asados cuya elaboración realizaban terceras personas en el barrio 9 de Julio. Marcelo Zabaleta conducía el vehículo Fiat Siena y buscaba dar
con un domicilio de calle 61 y 96 para hacer la entrega de un pedido. Pero como no podía encontrar la dirección exacta, llamó por teléfono a uno de sus compañeros para que lo pudiera guiar. En ese momento fue abordado por el joven de 20 años que portaba un cuchillo con fines de robarle el dinero y sus pertenencias. Lo sucedido generó un intercambio de palabras y forcejeos entre ambos mientras estaba en curso la llamada. Según su relato, en contados minutos se hizo presente en el lugar un vehículo del que descendieron 4 hombres que se dirigieron directamente al joven dominicano, a quien comenzaron a golpear en reiteradas oportunidades. El detenido señaló haberse retirado del lugar sin haber tomado conocimiento de la existencia de la mortal puñalada. Entre las pertenencias de la víctima fatal, la policía halló una billetera con dinero y la documentación personal de Zabaleta, quien horas más tarde fue apresado cuando circulaba en un Fiat Siena por calle 517 entre 564 y 566. En la madrugada del domingo, los investigadores allanaron 2 domicilios donde se secuestraron prendas, teléfonos celulares y un cuchillo. En esos procedimientos fueron identificados los moradores de las viviendas, pero ninguno de ellos fue privado de su libertad. La totalidad de los elementos incautados será motivo de diversas pericias, incluida la apertura de los aparatos de telefonía móvil. El resultado de esas diligencias podría revelar valiosa información que sirva para tener algún tipo de mayores precisiones sobre lo que ocurrió en esa trágica noche. Y es válido señalar que hasta el momento la Fiscalía no cuenta con un testigo que haya presenciado en forma directa la mortal agresión, con lo cual ello juega en contra de los intereses de la investigación. La autopsia forense determinó que Jeffrey Ledesma Arias recibió una herida cortante en la altura del abdomen que le ingresó el hígado. La gravedad de la lesión le produjo un shock hipovolémico que terminó con su vida. El mismo informe reveló que el joven de 20 años presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y tenía fracturado uno de los dedos de su mano derecha. Bueno, acá hay un elemento que es clave para la policía y rápidamente orientar la investigación, que es la billetera de Zabaleta, que es hallada entre las pertenencias de la víctima y que posibilita con posterioridad la aprehensión de quien hoy está detenido, que decide declarar, a diferencia de cualquier otra persona que es atrapada y que sabe que va a tener que enfrentar a la justicia. Por sugerencia del abogado, lo primero que hace es negarse a declarar para que el propio defensor estudie el expediente judicial y después, si crea conveniente, lo hace declarar. No fue este el caso, podría decirse que es atípico. Zabaleta dice: yo soy inocente, no tengo nada que ocultar, voy a dar la versión de los hechos de lo que pasó esa noche, y decide contar lo que recién dábamos a conocer en ese informe. Y puede decirse que hay mucho de cierto, más allá de la evaluación que debe hacer la justicia y la fiscal que interviene en el caso, porque en base a su testimonio después se desarrollaron una serie de diligencias que permitieron algunos secuestros de interés que por estas horas seguramente serán motivo de análisis y diversas pericias para aclarar lo que fehacientemente sucedió. Pero al no existir un testigo presencial, esto también de alguna forma complica la investigación para determinar si fue 1, 2, 3 o 4 las personas que le dieron muerte a este joven de 20 años, más allá de lo que diga el detenido y lo que pueda llegar a establecer la policía, o por lo menos la investigación en base a algunos indicios. Independientemente de esto, Zabaleta es defendido por el doctor Daniel Surgen, el defensor oficial, y el propio abogado entiende que con las pruebas que pesan en contra de Zabaleta es muy probable que pueda recuperar la libertad y que ni siquiera se alcance como para el dictado de la prisión preventiva, que es el próximo paso en la instancia judicial. Si bien el juez de garantías y la fiscal en esta etapa pueden tener elementos para solicitar el encarcelamiento preventivo, de cara al dictado de la prisión preventiva seguramente van a tener que reunir mayor cantidad de elementos de investigación. Ellos, ya que la prueba hasta este momento y a criterio de este defensor sería una prueba indiciaria que no tendría la fortaleza para el dictado de la prisión preventiva. Van a tener que sumar mayores elementos de investigación y además van a tener que evacuar las citas, esto es, los dichos que manifestara Zabaleta en oportunidad de prestar declaración indagatoria, que claramente son dichos que descartarían su participación en el hecho. Por eso digo que el fiscal va a tener una ardua tarea
de aquí a el plazo de 30 días más, que es el plazo desde la detención, 15 días prorrogables por 15 días más, para evaluar si va a pedir o no el dictado de la prisión preventiva respecto de Zabaleta, porque esta prueba, si bien puede ser suficiente para ordenar una detención preventiva en el marco del inicio del proceso, al momento de dictar la prisión preventiva, a criterio de esta defensa, sería insuficiente dicha prueba. Zabaleta declara dando su propia versión de los hechos y dice que él no participó de la agresión. Quienes sí lo hicieron, ¿qué vínculo tienen con el detenido? Serían personas que estarían dedicadas a la actividad de cocinar pollos para luego venderlos y obtener un beneficio económico, y serían las personas que estaban en ese momento realizando las tareas de atender la parrilla y cocinar los pollos. Ellos, ya que Zabaleta estaba haciendo el delivery y la entrega de los pollos a las personas que habían encargado precisamente esa mercadería. Zabaleta, al momento de ser víctima de un asalto por parte de una persona de nacionalidad dominicana, que es la persona que finalmente fallece, estaba comunicándose precisamente por teléfono con quien estaba cocinando, atendiendo la parrilla en el Club 9 de Julio, y en ese momento es víctima de un robo. El teléfono no cortó, la comunicación estaba abierto. Es por esa razón que la gente que estaba en el Club 9 de Julio toma conocimiento del delito contra la propiedad del cual estaba siendo víctima Zabaleta y habría acudido en su auxilio. Zabaleta manifiesta que él no agredió a la persona de nacionalidad dominicana, y en consecuencia que no tuvo ninguna participación en la muerte del mismo, habiendo sido otras personas que concurrieron en su auxilio al lugar quienes habrían tenido contacto con la víctima, deslindando su participación en el hecho. Será materia del Ministerio Público Fiscal hacer las pericias sobre la ropa que tenía Zabaleta, sobre un cuchillo secuestrado en el auto de Zabaleta y demás pericias y demás evacuación de citas, para tratar de determinar si efectivamente tuvo o no alguna responsabilidad en el hecho el señor Zabaleta. Independientemente de ello, es un caso que tiene muchas dificultades para su criterio poder establecer la responsabilidad material del homicidio. Es un caso que presenta ciertas similitudes con el caso Portas. En el caso Portas, varias personas, un grupo de 6 o 7 personas, salieron tras Portas luego del local de expansión nocturna y lo agreden a Portas y finalmente fallece Portas. En este caso concreto, la muerte se origina indudablemente a partir de la puñalada que recibe la víctima. Y en consecuencia, si habían 4 personas en el lugar del hecho, el fiscal va a tener que determinar, para imputarles el delito de homicidio simple, quién fue la que lo apuñaló, porque el resto de las personas seguramente pueden haber tenido la intención de lesionarlo, de agredirlo, pero no de ocasionar la muerte. Entonces, si el fiscal no puede determinar quién fue el autor, quién fue el que aplicó la puñalada, seguramente estaremos ante la figura del homicidio en riña, probablemente, y aún en ese caso el fiscal va a tener que acreditar que todas las personas que estuvieron conjuntamente con la víctima ejercieron violencia sobre la víctima, pero si no puede determinar fehacientemente quién fue el que le asestó la puñalada, no va a poder tener o acusarlo en base al delito de homicidio simple, sino en base a la figura del homicidio en riña, que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión, una pena notablemente inferior al homicidio simple. Para su defendido, esta situación, ¿cree que puede llegar a cambiar en el correr de los próximos días, en el sentido de que pueda recuperar la libertad? Si se corroboran los dichos de Zabaleta al momento de prestar declaración indagatoria, y si el Ministerio Público Fiscal no puede sumar otro elemento de investigación que acredite que Zabaleta ejerció violencia física sobre la persona de la víctima, indudablemente va a tener que cesar la prisión preventiva y recuperar la libertad y seguir afrontando el proceso Zabaleta en libertad. Caso contrario, si el fiscal reuniera elementos de investigación que pudieran determinar fehacientemente que Zabaleta ejerció actos de violencia sobre la víctima, podrá ser criminalizado. Entiendo, no a tenor de la figura de homicidio simple, sino a través de la figura del homicidio en riña. Acá van a ser clave los resultados de las pericias una vez culminadas.
Sí, la fiscal va a tener seguramente una importante tarea para recolectar elementos de investigación, para evacuar las citas del imputado y fundamentalmente para periciar todos los elementos secuestrados. Además de la declaración del hoy único detenido, ¿usted sabe si hay testigos presenciales de la agresión o que hayan visto parte de esa secuencia? Tengo entendido que existiría un vecino que habría presenciado parte de la secuencia del hecho y que seguramente ese vecino será recibida nueva declaración testimonial para ver si puede precisar mayores datos. No creo que el vecino pueda determinar si alguno de estas 4 personas que habría estado en contacto con la víctima tenía un arma blanca y en su caso haber visto exactamente la agresión con el arma blanca, que sería el punto central a dilucidar. Con los elementos que hay va a ser muy difícil probar la autoría de este homicidio. Se sabe por la declaración del único detenido entonces que intervinieron 4 personas. Quien está privado de su libertad dice: yo no tengo absolutamente nada que ver, me retiré antes. Y trascendió también en las últimas horas que la familia de Zabaleta habría recibido amenazas. No sabemos si fueron denunciadas en la fiscalía y se presume que podrían provenir de alguna de las personas que Zabaleta identificó esa noche en la que ocurrió la mortal agresión. Vamos a estar muy atentos a las novedades que se produzcan en torno a este caso. Pausa y ya volvemos con más culpables. Bueno, avancemos. Son todas las condiciones que pidió Martín, ¿no? Perdón. Permiso, ¿eh? Hay días que estás muy fanático. Se la picó, papá. Sorry. Por eso necesitas Flow. Mirá la tele en vivo en tu celu, tablet o compu. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisionflow.com.ar y descarga la app. Cablevisión. Investigaciones, de eso nos vamos a ocupar, particularmente con lo que fue el atraco que sufrió y que tuvo como damnificado a principios de este mes al conocido comerciante Omar Fernández, propietario de una distribuidora. Vamos a dar cuenta de este hecho y de algunas novedades que se han registrado en las últimas horas y que podrían ser un aporte de importancia para llegar a los autores del robo a mano armada. La concreción de pericias sobre teléfonos celulares para determinar si existe alguna vinculación entre el propietario de la camioneta empleada en el atraco al comerciante Omar Fernández y los delincuentes aparecen como un avance en la investigación que lleva adelante la DDI local. Según se informó, una serie de averiguaciones conducía a la policía hacia una persona que está sospechada de haber facilitado el rodado para cometer el robo al propietario de la distribuidora Fargo, quien fue golpeado en la cabeza por un delincuente que le robó el dinero que transportaba en una mochila. El hecho se registró el último 3 de abril cuando el comerciante había salido de la distribuidora ubicada en calle 61 al 2000 y se dirigía a su vehículo. En esa oportunidad, Fernández fue sorprendido por un sujeto encapuchado que se encontraba armado, que lo golpeó en la cabeza para sustraerle la mochila, que contenía una importante suma de dinero en concepto de recaudaciones de la firma. La víctima pudo observar cómo el asaltante ascendió a una camioneta Ford Ranger que era conducida por otro individuo con la que se dieron a la fuga y que después dejaron abandonada unas 10 cuadras del lugar. Desde la investigación, estima que los delincuentes se ocuparon de hacer una inteligencia previa a cometer el golpe, no descartando que en los días anteriores hubiesen estado observando a la víctima, conociendo el auto que utiliza para desplazarse y sus recorridas habituales en entidades bancarias. El robo de la camioneta se produjo en calle Alberti entre Santa Fe y Corrientes de la vecina ciudad. De acuerdo a los videos de cámaras de seguridad del municipio de Mar del Plata, de todas maneras, hay cuestiones que no convencen a los policías de la DDI que se inclinaron por algún vínculo que podría existir entre el dueño de la camioneta y los delincuentes. Esa sospecha hizo que se reunieran elementos en base a una serie de tareas de campo y otras diligencias que culminaron en un allanamiento en el domicilio donde reside el propietario de la Ford Ranger. En la vivienda de la vecina ciudad se incautó telefonía celular, de cuyos análisis, las llamadas entrantes y salientes, como así también los mensajes, se podría llegar a un importante avance para la pesquisa. Finalmente se indicó
que se trabaja en reconstruir los días previos al asalto, contando para ello con el material fílmico de las cámaras de seguridad municipal y de privados, tratando de hallar pistas que lleven al esclarecimiento definitivo del hecho. Se ha obtenido, hay que seguir profundizando la investigación si se quiere tener éxito como pretende la propia DDI Necochea. Nos vamos porque ya hemos arribado al final de este programa y por supuesto nos vamos a reencontrar el próximo lunes con toda la actualidad de Inculpables e Inocentes. Buenas noches y muchas gracias.